uno no es suficiente. Y Ray y yo somos así ambiciosas. Decidimos hacer este Life Palusa, como ella lo denominó, pues a hablar con Mala. Vamos a estar hablando con Alex Ramírez, que también nos va a estar compartiendo sobre su libro. Eh, Creo que lo bonito de también conocer la historia detrás de cada una de estas mujeres escritoras que decidieron sacar su idea, su historia, publicar un libro siendo mujeres migrantes, creo que no pasa desapercibido. Ahí estamos con Ale. Así que, bueno, vayan sumándose para dar inicio a esta conversación. Hola, bienvenida. Hola. Déjame subir esto un poco. Ay, ¿cómo están? Súper, súper felices y emocionadas de darle espacio a esta charla. Ahí estoy esperando que se sume Ray, pero creo que es una linda oportunidad como de no solo contar, hablar del libro, ¿no? Sino como conocerte. O sea, yo quiero todo, quiero hablar del proceso creativo, quiero de todo. Y no podía dejar de postrar Ay, que aquí está el libro acompañándome, muy apreciado. ¿Cómo viene, cómo viene esa escritora? bueno, súper cansada porque, bueno, tuvimos la jornada de la feria y fue como súper intenso, ¿no? También es demasiado intenso a nivel emocional, ¿no? Yo no lo había pensado, no solamente la escritora, sino la exposición, como constantemente hablar de libros, como revivir un poco, entonces es Total. como... sí. Y bueno, vos que fuiste también a la feria es como que hay demasiadas opciones y era como las luces. Sí, creo que a mí me encanta la feria del libro acá en Buenos Aires, pero sí siento que en algunos momentos puede llegar a ser abrumadora. O sea, no solo por la oferta, por todo lo que hay, por la agenda, por la cantidad de actividad, sino porque de verdad en algunos momentos hay tanta gente, hay tanto estímulo pasando que sí, sí, es natural que uno se pueda abrumar un poco. Y bueno, pero es verdad, no había tenido el dato de cómo lo vive la persona que va a presentar su libro. Sí, ¿O bueno, cómo fue eso? bueno, no, fue lindo, ¿no? Pero obviamente como estar autor te suma como que los nervios, también como muchas personas que no conoces y que tenían el libro, te habían visto de las redes, o justo coincidían ese día en el que estabas hablando. Hola. Qué amiga. Pero Ay, bueno, no sé si estabas escuchando, pero Ale nos estaba contando sobre, bueno, claro, nosotras conocemos la feria desde uno como lectora, como visitante, pero ella estuvo presentando el viernes su libro, entonces nos está contando como esa experiencia también de estar desde ese lugar. Vi fotitos por allí. ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, es como que, como muchos nervios y todo, entonces también es como la presión también de, bueno, cuando lo vas a presentar, que obviamente te da un timing, o sea, no es como tan abierto. Entonces, como intentar resumir el libro, tu experiencia, más las emociones, y luego bajarte a la firma, es como, wow, es como, a mí me parece súper, súper un poco abrumador, de verdad. Bueno, también yo soy un poquito más introvertida, ¿no? También depende también del escritor, ¿no? Pero mi estilo es un poco más introvertido y tener tanta exposición de algo tan íntimo, ¿no? Porque al fin y al cabo también mi obra es bastante íntima. Ale, y algo que, como
antes, ahora ya sabemos, está tu libro publicado, como que tenemos esa oportunidad de leer esto que has decidido compartir. Pero como en el paso atrás, el tener la idea de, bueno, voy a comenzar a escribir y cuando esto de escribir para sanar, escribir para poder dejar en algún lugar lo que me está pasando, comienza a transformarse en, bueno, esto va a ser un libro y este libro además lo voy a publicar. Ujú. Bueno, no, ese fue un camino, ¿no? Yo de verdad siempre tenía como el sueño de escribir un libro, ¿no? No sabía de qué, pero bueno, había escrito ebooks también, había escrito artículos, pero ya un libro me parecía como demasiado sueño, ¿no? Sí. Y básicamente como yo empecé escribiendo era poesía. Yo no escribía como tanto de sanación. Obviamente en el camino, después de atender tantos pacientes, como el mismo trabajo te pide que empecés a escribir un poquito más de clínico, más de sanación. Entonces ya cuando empecé a ver que lo que me estaba pasando a mí también podía escribirlo a través de algo más clínico, yo dije, aquí hay algo. Aquí hay algo, ¿no? Pero bueno, no quería dejar como esa parte mía de contar como de una forma un poco más poética. Y nada, lo que hacía era que tenía dos archivos. En una parte escribía como la parte más clínica y en el otro fui escribiendo como lo más poético que me salía respecto a lo que estaba viviendo. Y nada, así pasaron años, chicas. Realmente, no les voy a quedar el cuento. Pasaron años en los archivos guardados hasta que me sentí como, yo no diría lista, pero dije, es ahora o nunca. Ah, y fue un momento, literalmente en un solo día, porque yo tenía planeado como lanzar el libro. Dije, bueno, ok, está en mis metas del año que viene, 2027, 2028. Y no sé, un día tomé la decisión y dije, esto tiene que salir. Y ya después, cuando te montabas en la idea, ya, bueno, yo soy así, ya después que me decido, ya tengo que mantenerlo hasta el final. O sea, y el mismo libro te dijo, ya está, basta de tenerme engavetado, quiero ver la luz. Sí, creo que, ay, qué lindo que se dice, pero sinceramente pues, creo que fue así, porque realmente era como que de tanto abrir los archivos, ya al final, ¿qué más le vas a escribir a esto? O sea, como que, obviamente poder seguir escribiendo, pero serían 7 libros más, o sea, es como, o que una Claro. enciclopedia o algo así, ¿no? Creo que el mismo libro marcó un final, sí. Curiosamente es el mismo final que marca el libro, es el final que yo estaba viviendo, entonces, en mi vida real, ¿no? ¿Y qué lugar me llama la atención esto de que capaz no sabías cuándo iba a salir y pasaron un montón de años, pero me llama la atención saber cómo, en qué momentos del día o de tu rutina le dabas lugar a escribir esto? Como de dónde, en qué momentos nacía, porque está como esto de no sabía que iba a pasar, pero había algo que sí sabía que iba a pasar y tenía la certeza de que eso se iba a construir y iba a ser un libro. Ujú. Bueno, yo hago journaling, entonces en realidad todo lo que yo escribía esta vez lo tenía en mis notas. Entonces era como que pues, tengo una libreta, voy a hacer una en el cuarto, una en el living, una, ¿no? Entonces iba escribiendo sin horario, sin lo que me surgía una idea, inclusive en el celu, parte del libro también lo escribí en el celu. Pero creo que fue así, no sé, creo que en algún momento también yo conmigo fue diferente en el sentido de que yo no me senté realmente a escribir el libro hasta después ya cuando firmé con el editorial, ¿no? Yo escribía en diferentes horarios, ¿no? Ya después cuando firmé y ya cuando te dan un tiempo de entrega con correcciones, ediciones y todo, escribía en la madrugada. Literalmente. El domingo y lunes, porque los domingos generalmente eh, se prestaba más, ¿no? No tenía pacientes, emocionalmente estaba un poquito más limpia, los lunes también no suelo atender pacientes para organizarme yo. Entonces, básicamente ya después, cuando ya me decido a sacar el libro, lo importante era yo no estar contaminada emocionalmente, porque si no, no me iba a poder a sentar a escribir, ¿sabes? Porque cuando manejamos pacientes tenemos muchas cosas, entonces escribir para mí es abrirte completamente, entonces no puedo atender a un paciente
abierta, mi emocionalidad. ¿Sí? Entonces ya después escribía madrugadas y domingos y lunes. Eso eran los días. Hay algo que a mí me gustó mucho de tu libro y es, uno, la forma en que inicias como, yo estoy contando esto porque yo estoy buscando esta, porque no quiero spoilear, yo estoy buscando esto que pasa en mi vida, no sé qué va a pasar, pero esto es mi proceso de sanación para vivir una nueva experiencia, ¿no? Para que esto que pase sea una nueva página. Eso creo que, tipo, es lo primero que aparece en el libro y ya, bueno, que voy a leer. Después, evidentemente, contar que creo que eso sí lo podemos decir, como el vínculo que uno tiene con la mamá y que otras personas comiencen a leer sobre eso como tan íntimo, creo que te muestra una vulnerabilidad a otro nivel. Y la otra cosa que a mí me gustó fue el cómo después este libro deja de ser un libro sobre alguien y comienza a ser ese proceso de introspección, de, bueno, que esto que me despierta, que comienzo yo a sumar, qué recuerdos me revive, eh, qué preguntas que me surgen, ¿no? Como que a lo largo del libro, y creo que sí, si no me equivoco, al final de cada capítulo está como este ejercicio de, bueno, este libro no queda aquí, ahora viene tu parte, y como a veces de mi experiencia fue como un, ay Dios, todo esto que yo ni siquiera sabía que me iba, o sea, que un recuerdo que de dónde me despertó a mí esto, comienza a ser como tu proceso no solo de reconocimiento, sino también de sanación de todo lo que se vive leyendo el libro. Sí, porque aparte, bueno, una de las cosas que yo creo es que sanamos en comunidad. Sí, Ujú. obviamente no quería que fuese contar solamente mi historia y bueno, ajá, que sané yo y ustedes que, o la persona que lo iban a leer. Eso primero aparte, quería que fuese también un espejo. También, a ver, ahora ya puedo contar un poquito más de la parte creativa, pero muchas de las cosas no solamente me pasaron a mí, sino que le pasaron a mis pacientes. Obviamente yo me puse como el personaje, pero obviamente era para poder ayudarlos a ellos de que no supieran, no salieran de frente allí en el libro, ¿no? Claro. Entonces, no es solamente mi historia, sino es la de ellos contada como si yo la estuviese viviendo, ¿no? Y lo segundo también es como que, chicas, a mí me sanó la escritura. Obviamente sí, muy bien la terapia, no puedo, no, porque trabajo de eso y vivo de eso, ¿no? Pero la escritura tiene como esa capacidad de sanación que no tiene ningún otro recurso o espacio terapéutico. Entonces yo decía, ¿cómo les hago vivir a los lectores eso que yo viví? ¿Sí? Para que ustedes se motivaran también a escribir, ¿no? A escribir lo que les estaba pasando. Y yo, claro, ¿cómo empecé yo este camino de sanación también? Y fue a través del journaling, ¿sí? Eran preguntas que yo misma me hacía. ¿Cómo me siento yo hoy? ¿Sí? No me salía nada, me quedaba así. Yo dije, claro, voy a llevar esto al libro, ¿eh? Porque si no se queda en una historia más, ¿no? Y sí, hay historias que nos atraviesan, pero jamás los sueños, deseos, recuerdos que te pudieron bajar a vos no son los mismos que le pudieron bajar a Ray, por ejemplo, que leyó, o a otras de las pacientes que me Sin escribieron. duda. Entonces, la idea era también que tuvieran como una experiencia personal, individual, de su propia esencia dentro del libro. ¿Y qué te pasa con, ahorita que mencionas como esto del journaling? Yo hago journaling desde hace mucho tiempo y tiene mucho que ver con esto de tu rutina de estar limpia de alguna manera porque el journaling te pide eso. Como hazlo a primera hora de la mañana, que es cuando estás como un poco en la pureza del día para descargar todo eso y comenzar desde otro lugar. Pero el journaling también es como muy íntimo. O sea, es como si a mí me agarran mis cuadernos de journaling, yo, por favor, no los lean. Por favor, se los suplico, no los lean. Pero, ¿qué te pasa con que esto que se formó, que es tu libro, sea una historia que esté en manos de tantas personas? Porque ya un poco deja de ser tuya y comienza a ser de quien la lee de la forma en la que se apropia, como
¿qué te sucede con eso internamente? Porque ahorita mencionabas que en la feria es una revolución emocional porque te hacía como volver a eso. Tu libro lo van a seguir comprando y ya lo tiene mucha gente y bienvenido sea, ¿no? Pero ¿qué te pasa con que esa historia esté en manos de otras personas? Bueno, al principio terror total, ¿no? Era súper miedo y de hecho esa era una de las cosas que yo trabajé con mi editor, ¿no? A partir de que se publique esto, no hay vuelta atrás y la historia va a dejar de ser tuya, ¿no? Pero sinceramente el miedo, a ver, todavía me da miedo que se me acerquen personas y lean ciertas cosas, ¿no? También un ratito podemos entrar un poquito más a profundidad sobre el juicio que puede generar hablar de la herida materna, ¿no? Y todo esto. Pero creo que empezó a bajar un poco cuando se me acercaron muchas personas por Instagram también. Y era como que esto es lo que yo he estado viviendo y le puedo poner un nombre. ¿Sí? Entonces yo creo que eso, en ese sentido, me ayudó como a calmarme un poco. Como que, ok, esto no me está pasando a mí, estoy colocando la historia al servicio de la sanación de la otra persona. ¿Sí? Entonces ya ahí me calmaba como eso, ¿no? De verdad, y no he tenido, gracias a Dios, hasta este momento no he tenido como ningún tipo de comentario como con respecto al tema o algo así íntimo, más bien siempre ha sido como que, wow, gracias por poner en palabras. Entonces, pero no, sigue siendo bastante movilizante también cuando no te conocen. Es como que de pronto lean eso y es como, wow. Me gusta. O sea, entiendo que no debe ser sencillo, pero también es como esto de, bueno, de alguna forma, que qué lindo que otras personas puedan conectar y que también te lo puedan manifestar. Porque también pasa que mucha gente lee muchísimos libros, pero nunca tienen contacto con el autor. Entonces como que los autores y las autoras se terminan quedando como en un limbo de qué pasó con esa historia. Y resulta que a la gente le están pasando un montón de cosas con esa historia. Y te siguen pasando cosas, ¿no? Que es lo lindo, ¿no? También me siguen pasando cosas con respecto a los temas del libro, ¿no? Entonces, obviamente vas como, no sé si planeando la segunda edición, pero es como que el mismo tema, la misma historia va evolucionando porque vos también vas evolucionando. Y Rey, qué lindo la pregunta que me hiciste porque acabo de caer en cuenta de algo y no te tengo que ser totalmente sincera. Había otro miedo. Al ser yo psicóloga, ¿sí? Se supone que la idea que tiene la gente es que uno lo tiene todo resuelto, ¿sí? O todo sanado y tu vida es perfecta. Y nunca te pasó nada malo, o si te pasó, ya se acabó atrás. Uno de los miedos también que yo tenía decía, Dios mío, dígame si pierdo credibilidad como psicóloga, que estuve deprimida, que también que pasé por cuestiones de exceso, de no querer levantarme de la cama, y creo que ese era uno también de los miedos de sacar esa historia. Decía, wow, no van a venir pacientes, van a quedar sin pacientes. Y bueno, no, pasa todo lo contrario, ¿no? Pero me gustaría como también dejar claro de eso, ¿no? También creo que poner tu historia allí afuera también te confronta, bien, si sos psicóloga, te confronta también con la pérdida de ese personaje también que uno, sí, que te proyectan también, porque Ale, que sin duda, algo que ahora que nosotros hicimos hace un ratito un live con María Laura Torín, que escribió también su libro de Dile al Lucero del Alba, en un punto tocábamos el tema de la identidad y cómo el publicar, pero, o sea, como todo forma parte de nuestra identidad, ¿no? Cuando decidimos escribir, el dejar y comenzar a registrar lo que nos está pasando, cuando también deciden ponerlo afuera, publicarlo en un libro o publicarlo en algún aspecto, ¿no? Pero que ya comienza a otra persona poder leerlo. Y también el tema de identidad que nos pareció interesante tocarlo, el cómo aparece también la migración. O sea, quizás no es evidentemente el tema trascendental de tu libro, pero sí hay momentos donde la migración aparece como parte de tu vivencia y también como parte de comenzar a explorar una nueva versión tuya. ujú. Sí, de hecho, del tema de la migración, yo no sé si lo menciona allí es específicamente, pero cuando yo migré fue que comenzó mi proceso de sanación, porque obviamente
comience ese proceso de separación de todo lo que yo pensaba que era, y bueno, encontrarme sola en el estado inicial en el que estaba en el libro, no ahora, ¿no? Entonces, ciertamente la migración también para mí representó en sí misma el proceso de sanación. Y cuando decimos migración también no es solamente movernos físicamente, ¿no? A nosotros como venezolanos nos tocó el país. Yo creo que cuando uno llega a otro país también, y me tocó hacer una migración de identidad, ¿sí? Porque yo era una persona realmente tímida, yo no hablaba, yo me movía en mi propio auto en Venezuela no podíamos salir a caminar, ¿no? Que acá Claro, era de preguntar direcciones. Yo no sé en qué años llegaron ustedes, pero la primera vez que yo estuve acá se llamaba la guía T. O sea, era un librito donde uno buscaba el mapa y las direcciones. Sí, no había nada. claro. Ah, bueno, para qué. No, Sí, no me tocó agradecida. sí, no, y entonces aparte como yo recién llegada, tenía mi billetera así inmensa. Y después al lugar donde llegué, que vivía con un montón de extranjeros, ellos decían, bueno, pero hay una más chiquita. Pero yo no sé, yo apenas llegué y me compré la más grande porque no entendía nada, ¿no? Te hablo también de migración de identidad porque fue eso, fue como que, ok, estoy migrando hacia una nueva identidad, no sé qué identidad va a salir, y fíjate que salió, no sé, hay una identidad ahora un poco que se muestra más, que quizás es un poquito más extrovertida, pero también es autora, ¿sí? Entonces siento que obviamente la migración es ese pasaje, es un pasaje bien sea de país y que nos atraviesa a todos, así estemos en el mismo país, no nos movamos nunca. Total, Creo que eso también habla como mucho de la plasticidad que tenemos como seres humanos en muchísimos aspectos, como vamos moviéndonos de un lugar a otro y nos vamos construyendo desde perspectivas distintas. Creo que una de las cosas que también hablábamos con esto de la identidad es cómo de alguna forma nos vamos construyendo también leyendo historias de otras personas. Y creo que eso también es como súper valioso y por eso es como admirable que la gente publique, total. porque das la oportunidad de conocer otra perspectiva, de conocer otra historia, de conectar, de conmover, y siento que eso es como, es un tesoro que tú das al universo y es como, bueno, cada quien hace con eso lo que le nazca y lo que mejor le parezca leyéndolo, pero es un tesorito que se suelta. También le das como quizás esas perspectivas a las personas también de que pueden cambiar, de que pueden migrar, ¿sí? Porque obviamente también una de las lectoras del libro ahora se va a ir del país, ¿no? Entonces como que para ella era como, ni lo consideraba, ¿no? Obviamente nunca había tenido contacto con venezolanos como nosotros, bueno, que nos tocó forzado, ¿no? Pero le das como, ¿sabes? Es como, es posible, vas a estar bien, ¿sabes? Como que la cortas un poquito en ese sentido tantas cosas de miedos, de dudas, de ansiedad, ¿no? Que igual van a estar, pero saber que la otra persona lo vivió, ¿eh? Y que lo está contando allí y que ahora está bien, ¿eh? De verdad ayuda mucho a las otras personas. ¿Y qué te ayudó a ti? O sea, fue mientras escribías el libro. Además de, entendemos que era el propio proceso de escribir, ¿no? Lo que significaba el journal en tu proceso de sanación, pero no sé, leer y de otros, es poner, ¿me entiendes? Como hacer el mood, ponerme musiquita, prender mi incienso, o sea, ¿qué funcionaba en tu parte creativa? Bueno, primero, raramente la presión del tiempo me funcionaba espectacular. En el sentido de que como teníamos los tiempos de entrega entre cada corrección y cada corrección, sí o sí, era como que se me activaba, me encanta como dice mi editor, que se te hace, activa como la neurona, ¿sí? Del libro, ¿sí? Y era increíble, o sea, de verdad con los tiempos, cada vez que estaba cerca, ¿no? Una entrega, me bajaban 10.000 ideas. Entonces, para mí, en ese sentido, tener una Excelente. fecha de entrega, ¿sí? O alguna presión o un compromiso de tener que entregarle a alguien más, a mí me ayudó, ¿no? Silencio. O sea, yo necesito silencio total. No puedo escribir con música.
y tengo que escribir de noche o que todo esté un poco más oscuro. No me sirve tanta luz, ¿sí? Porque en mi caso cuando yo escribo siento como que eso que les decía al comienzo, como que me estoy exponiendo mucho, me estoy abriendo mucho. Entonces, que si hay mucha luz o mucho ruido u otras personas, no puedo. Claro. Entonces la oscuridad o en la madrugada me daba esa sensación como de refugio, ¿sí? Creo que esas tres cosas. Y comer rico, de verdad, soy Tauro, no sé si era eso, pero bueno, como que escribí, el saber que tenía una pizza, unos pequeños al lado, o sea, era como, me ayudaba, de alguna u otra forma me ayudaba. ¿Y qué crees que ahorita con todo esto que ya tienes, porque yo me imagino que también la rutina un poco la fuiste descubriendo en el camino, qué te funcionaba más, qué te funcionaba menos? ¿Qué parte crees que nació de ti o qué nueva versión crees que nació de ti durante este proceso? Curiosamente, yo creo que la escritora, y aquí es como súper raro todo, pero sí, yo siempre escribí, o sea, de verdad desde pequeña tengo como muchas historias también con respecto a la escritura, pero de verdad siento como que uno nace después. Y yo siento que una parte de mí nació la escritora y yo nunca me había autopercibido como tal, ¿sí? O sea, una cosa es como ponerte a escribir o, bueno, mencionar en todos lados que eres escritora, porque haces artículos, porque trabajé también como ghostwriter, en fin, como varias cosas, ¿no? Pero yo creo que ya cuando vos escribís la obra y asumís esa rutina que mencionás, ¿no? Es como que lo vas integrando, esa identidad. ¿Sí? Yo creo que en mí nació la escritora y ahora es como que antes podía pasar días y ni siquiera tenía la necesidad de sentarme a escribir. Y ahora es como que, ok, tengo que escribir. ¿Sabes? O escribir como tal, no llorar, sino como que, bueno, abro mis archivos, qué me está pasando, qué quiero dejar allí. Creo que nació esa y creo que nació Chicas una niña, porque yo siento que cuando yo publiqué esto también como que me liberé como de un peso, no sé, es como, tenía como toda esa historia con respecto a mi infancia y era esa niña toda, lo que llamamos acá en terapia como la niña herida y todas estas cuestiones. Y yo creo que ya a lo que la sacas y la colocas ahí afuera, entonces puede nacer la verdadera niña. Entonces como que, no sé, siento que nació una parte de mí más divertida, más ligera, como que creo que serían esas dos, como la escritora y una niña. Qué bella pregunta. Me gusta, es muy linda. Yo escuché mal, porque ahora estoy como, no estoy, no sé si estoy alucinando. Yo escuché mal, lo dijiste que trabajaste como ghostwriter. No trabajé como ghostwriter también. Tengo una pregunta. Ok. Este es un debate que siempre surge en muchos lugares y en estos días escuché como la perspectiva de una ghostwriter acerca de si las personas que publicaban sus libros escritos por ghostwriter eran consideradas escritoras o no. Ella dice, lo que ella dice es que sí terminan siendo escritores porque dan su historia y el ghostwriter le da forma a muchas de esas cosas. Ahora me gustaría saber como cuál es tu opinión acerca de eso, si esas personas son escritoras o escritores o no. Yo te diría que depende, porque yo trabajé con dos, o sea, desde los dos lados, ¿sí? No sacaban, no trabajé como ghostwriter de libros como tal, pero sí de artículos científicos o artículos de opinión o ebooks. Eh, pero a medida que, o sea, al principio agarraba cualquiera, ¿no? Obviamente cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y nunca tenías contacto ni siquiera con la persona, ¿no? Te daban un nombre, te daban ni siquiera, ahora se trabaja un poquito más pulido, ¿no? Te dan un tono, te conoces a la persona, pero en aquel momento cuando yo comencé decías como, bueno, no sé, me tocó una de cosmética y make-up. Y era como que tenés que hacer una historia de esta chica y no las conocías, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Ni siquiera te daban el nombre. Pero también tuve la oportunidad de trabajar con personas que se acercaban a vos, ¿no? Entonces, es como podías saber el nombre, podías tener una entrevista con ella. Entonces, la historia es como, en ese sentido sí diría que eran escritoras, ¿sí? Porque obviamente escribían el libro conmigo. Yo ponía las palabras, pero sí había un intercambio, ¿no? Entonces, creo que es mitad y mitad, depende. Depende porque también allí, dentro de ese mundo,
la mayoría no son escritores, tengo que confesarlo, pero no. Tú le prestas todo, o sea, le prestas la palabra, le prestas tu persona, tu identidad, tu tono de voz, todo. Pero no quiero generalizar porque, bueno, sería irresponsable. Claro, Claro, sí. obvio. Interesante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son escritores? A mí me pasa que creo que opino un poco como opinas tú, como que depende, pero en estos días como escucharla de esta chica que sé que se dedica como a escribir libros y ha hecho muchos, como que me pareció muy interesante su mirada porque le da valor a esta persona que quiere escribir un libro, pero de alguna forma no sabe cómo hacerlo, no sabe darle como una estructura y lo demás, entonces es como, bueno, yo te entrego esto, tú dale forma y es como que siento que le da el valor, como que le da valor y entidad a la persona que está entregando su historia. Y me llama mucho la atención esto que lo hayas dicho, porque digo, claro, ser Ghostwriter te permite ponerte en una identidad distinta a la tuya. No sé si quizás es mi percepción, pero siento que es un poco trabajar como actriz y es como, bueno, yo me estoy Total. enfocando a la historia de otra persona. Ahora escribir mi libro es ponerme en mis propias manos y agarrar mi historia bien y ponerla en palabras que siento que es una diferencia muy significativa en el proceso. No sé cómo lo viviste tú, cómo vives como esto para el... Bueno, casualmente, no sé si conocen de diseño humano, ¿no? Pero tengo una amiga que me dice que soy buena escritora también y puedo entrar, porque tengo el centro de identidad abierto. Eso quiere decir que me puedo mimetizar y puedo como moverme entre muchas identidades, ¿no? Que es lo mismo que te pasa a nivel cuando atendes pacientes, porque en realidad atender diferentes tipos de pacientes, entonces tu identidad no siempre es la misma, no es la Claro, terapeuta rígida, sino que tenés que buscar una terapeuta que más o menos lo ayude, ¿no? Y de verdad es totalmente cero, es como que todo el tiempo estaba como reinventándome en esa nueva identidad, ¿no? Pero sí, siempre es una construcción en conjunto, para que esa identidad se sienta verdadera, porque si no el lector se va a dar cuenta, ¿sí? Que era lo que yo decía, yo de verdad tengo esos artículos por allí y yo los vuelvo a leer los primeros, cuando no conocía ni siquiera, no tenías acceso a la persona que lo iba a publicar y es como que se siente feo porque, o sea, no sé, es como no tiene alma. Al fin y al cabo, claro. yo pongo las palabras, pero ¿dónde está el alma, sí, realmente de esa persona? En cambio, es muy diferente ya cuando conoces la identidad de la otra persona. Y qué lindo también esto, porque ahora que lo pienso es como que entre dos identidades, cuando conoces, sí, se forma una nueva identidad, que sería como la de la escritora, o la de la que está publicando o el que está publicando el libro, ¿no? Pero sí, te da es divertido también, a veces es como, bueno, entrar y salir de... Que yo creo que al final eso es lo que te permite, no creo que conocer, pero sí que tu mensaje trascienda en las personas, como que llegue y conecte realmente. Porque, o sea, como entiendo el punto de, como surge de esto de escribir por otros o para otros. Y ambas trabajaron, o sea, ambas, ustedes dos, que tienen sus libros publicados y que tuvieron que trabajar en el proceso de edición, entienden como que este es mi rol, esto es lo que escribí, hasta este punto participa, que yo creo que ahí es donde está el valor realmente, ¿no? Como si alguien escribe, por más que esté haciendo un aporte en el libro, nunca va a dejar de ser el aporte principal como la persona que tiene la idea y que está dándole, que está compartiendo, ¿no? Sin duda el libro. Y después creo que me surge como el mismo pensamiento con todas estas personas que están escribiendo libros utilizando inteligencia artificial. Que creo que es la misma disputa, ¿no? O sea, es como dónde está el alma, dónde está esta oportunidad de que cuando tú lees de alguien y tú puedes identificar que está hablando tal persona, por el sentido de humor, por cómo utiliza las líneas, por la forma en que va contando su historia. O sea, esos guiños es humano y uno los puede detectar. Creo que entonces mi punto, si bien coincido en que depende, como todos los casos, también es, bueno,
lo mismo para la inteligencia artificial, o sea, ¿qué tanta participación tuvo la inteligencia artificial? Porque sin duda, si es mayor participación de herramienta que humana, claro que no va a tener alma. Evidentemente que va a sonar raro, porque no es lo mismo cuando eres capaz de que alguien te cuente su historia. Ujú. También siento que obviamente la inteligencia artificial hasta ahora, o hasta la que nosotros conocemos, todavía no llega a tocar el corazón de una emoción. Entonces, yo como todo el tiempo estoy manejando emociones, yo detecto en un 2x3 algo que está escrito con inteligencia artificial. Es increíble, pero es una emoción, te la describen como tan plana, ¿sabes? Ya. O un libro, en estos días estaba hojeando el libro y dije, lo cerré porque vi como que es muy plano, no te emociona. Si eso no está escrito por otro humano, no va a despertar esa emocioncita dentro, ¿sabes? Te pueden despertar cosas, obviamente, porque, no sé, menciona un cierto episodio, no sé, pero no te termina de conmover como desde adentro. Hasta ahora, ¿no? No sabemos hasta dónde Sí, van. obvio. Esto es hoy, chicos. Esto mañana. Yo siempre digo, me permito la incongruencia. Esta soy yo hoy. Después veremos. Sí, a mí me pasa con el tema inteligencia artificial que yo soy como muy pro inteligencia artificial en muchísimos sentidos, o sea, soy como, por favor, no nos quiten esto, quítenos un montón de cosas, esto no me lo quites. Y con esto de que la gente la use para escribir y conmover, siento que el valor agregado está en qué es lo que le estás pidiendo y para qué se lo estás pidiendo, ¿no? Porque al Mm. final la inteligencia artificial se alimenta de lo que ya existe, o sea, está alimentada de lo que ya existe, de escritores, de escritoras, como que es muy loco que tú le puedas pedir información de libros, a mí eso me parece una demencia total que te pueda dar citas específicas de libros y todo, pero siento que es como, ¿qué haces tú después que te da ese producto? Como que siento que el valor agregado va a estar en, bueno, esto fue lo que me dio. Ahora, ¿cómo yo le voy a poner mi impronta para conectar? Creo que ahí es donde va a estar como el valor agregado y esto de, obviamente es, bueno, no es obvio, pero tú lo mencionas ahora y a mí también me pasa y estoy segura que a Paola también le pasa que es muy fácil identificar lo que está escrito por inteligencia artificial, pero yo diría que es fácil identificar lo que no está curado, Ujú. porque lo que está curado se procesa de una forma como muy distinta. Porque pasó por un humano. Claro, porque pasó por la mano de alguien. Yo soy como esto de, bueno, una cosa es el uso de la inteligencia artificial y otra cosa es como el uso responsable y ético de la herramienta para hacer este tipo de cosas. Libros planos y que no conmueven, yo siento que han existido toda la vida. Toda la vida, sí. Antes de que existiera la inteligencia artificial han existido libros que no conmueven y que no es que son malos, pero te pasa esto de que, bueno, esto al final no me hizo nada, no me transformó en el camino. Y siento que van a seguir existiendo. Pero Sí, va a haber gente, pero va a ojalá. haber gente que va a ser mucho más pilla utilizando la inteligencia artificial que otra. También que si Ah, la pero vas el haciendo, ¿no? tuyo no es un libro plano. Porque viste que en algún momento, como yo no voy a dejar ir esa idea, que es que decías, ¿cómo para ti y para tu identidad significó esto de escribir sobre tu vínculo de la mamá, con tu mamá, ¿no? Eh, Creo que evidentemente como con tus pacientes, con las personas a las que acompañas, este es un vínculo en el que de alguna forma siempre aparece eh, ahí. Entonces quiero como retomar eso, como cambiar bruscamente lo que estamos hablando, pero traer eso y también en tu proceso de sanación, como cómo significó esto y qué mensaje ahora como, hey, si yo quiero que una persona lea este libro, se lleve esta cosa, es esta idea. Bueno, hablar del vínculo materno siempre representa como ese temor al juicio externo también, y a si vos estás lista y totalmente sanada ese vínculo como para llevarlo a un libro, ¿no? Porque también es como
contar ciertas cosas, ¿no? Obviamente yo esto lo trabajé antes de empezar a publicar como tal, ya decidirme a publicar, lo trabajé con mi terapeuta, ¿no? Como que, ok, como que cuáles son las variantes, cómo está este tema, ¿no? Eso es como lo primero, ¿no? Como primero chequearte cómo estás con esa historia vos en la vida real a estas alturas y si después lo puedes poner allí, ¿no? Dos, saber que ciertamente no me ha tocado, pero seguramente va a haber una persona que no esté de acuerdo, ¿sí? Bueno, nosotros venimos de Latinoamérica y ustedes saben que acá la mamá es sagrada, ¿no? Entonces es como muy, es bastante difícil. Yo sabía que me estaba metiendo en la cueva del lobo. Y cuando lo decía en ciertos espacios, ¿sí? Espacios todavía ni siquiera la idea del libro estaba, obviamente me salían lo que cuento allí, ¿no? Unos que me querían como asesinar, ¿cómo vas a hablar de eso? ¿Sabes? ¿Cómo no se toca? Y los otros por el otro lado como, sí, habla de eso, ¿sabes? Entonces era como, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hablo? ¿Cómo? ¿No? Y a mí me sirvió mucho la poesía. De verdad, para tocar un tema como tan profundo y tan delicado, contarlo de manera poética fue la manera que dije, esta es mi manera. No se siente dura, no se siente no se siente que es un juicio y tampoco se trata de invalidar el dolor, ni en lo que yo viví, ni en lo que veo en mis pacientes a diario, ¿no? Y el tercero yo creo que te lo da después de escuchar tanto el mismo tema en la sesión y que esas personas no puedan decirlo a voz alta, porque obviamente no tienen el espacio, no son terapeutas que puedan hablar del tema, por respeto también. Yo dije, no, tengo que ponerme yo en la línea, en la primera línea del fuego, ¿sabes? Por empezar a contar un par de cosas. Y yo creo que fue doblemente sanador. Mi mamá no estaba el día de la presentación del libro, mi mamá estaba el día de la presentación y fue lindo porque después me envió un mensaje y me dijo como que para mí fue sanador. ¿Sí? Eh, eh, claro, porque tampoco no se trata de spoilear, pero sí ya puedo contar mucho. Obviamente en el libro entendemos que la herida materna no se trata de que las mamás son malas, ¿sí? No se trata de que a Sí, ella este, que sean como esas brujas, ¿no? Simplemente una mamá herida transmite esa herida, sí, al igual como a ella le transmitió su mamá y así, ¿no? Y de hecho yo lo hablo un poquito más también en general de las mujeres, ¿no? Porque esto es una herida que se transmite de mujer a mujer. ¿Eh? En estos días estaba conversando con alguien, me lanzó una idea súper loca y no lo había pensado por ahí, pero me dijo, claro, es una herida, la herida materna, es una herida patriarcal sembrada entre las mujeres. Y yo, ¿qué? Obviamente para mí claro. fue como, obviamente tengo la segunda edición, ¿no? Entonces, es decir, como que yo estaba como estaba clara con lo que podría pasar con respecto al tema, pero también siento que tenía como mi ejército detrás, el ejército de conocimiento que sabía que, sí, que no necesariamente tenía que ser eh, algo enjuiciante. Tenía la poesía, que para mí la poesía también ese fue mi escudo. O sea, yo le voy a contar esto de manera bella, o sea, de manera delicada, Ujú. y lo valentía que te lo dan los pacientes. Entonces, eso sí, obviamente es hablar de un tema delicado, pero no sé, siento que es como cualquier otro tema. Lo que pasa es que quizás obviamente no estamos tan en Latinoamérica, tan acostumbrados, porque la mayoría de todas las investigaciones, de todas las psicólogas que trabajan este tema y este término, están fuera. Sí, son Estados Unidos, Europa, ¿sí? Pocas, y me atrevo a decirlo con toda la responsabilidad, pocas que están en Latinoamérica lo hacen desde un lugar sanado, chicas. Porque siempre lo hacen como Con el señalamiento. con el señalamiento, con el juicio, como que te tienes que alejar de ella y son malas. Entonces, como, no. Y yo creo que Eh, parte también de sanar. Ahí, obviamente, este es mi punto de vista, ustedes son ahí las psicólogas, pero es como también darle lugar a que esto tenía que pasar, quizás no de la forma que yo quería, pero esto ya pasó, me permitió esto y parte de la versión esta que soy yo, que está haciendo como este trabajo de sanar, es también como mirarlo desde otro lugar, ¿no?
como no desde como la intención o no intención que había detrás de esto, sino es, mira, ya esto pasó, para mí significó esto, porque hay que darle ese lugar, para mí significó esto y ahora yo decido transformarlo en otra cosa. Creo que también es como muy importante esto de ponerle nombre a las cosas, no necesariamente es señalamiento, sino que persigue un objetivo que es la resignificación de eso que sucedió en mi vida. Y a veces eso es lo que, como lo que cuesta procesarse, porque no es fácil hablar, que no necesariamente tiene que suceder la conversación con mamá, Ujú, pero sí muchas veces sucede este enfrentamiento que no es como un enfrentamiento de, hey, nos enfrentamos, no, sino como este enfrentamiento de ponernos cara a cara y de como puntualizar cosas y poner límites y hacer todo esto y que no se vea como un señalamiento y como un ataque, que realmente no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver justamente con que yo para sanar necesito ponerle nombre y poniéndole nombre es que saco eso de mí y puedo ver cómo lo transito y qué es lo que tengo que trabajar. Si lo mantengo dentro sin nombre y en silencio, va a ser muy difícil hacer el trabajo y llegar al proceso de sanación. Parte de mi proceso de sanación precisamente era mi identidad propia. Mi identidad propia también era, es la escritora, ¿sabes? Entonces, solamente el hecho ya de hablar del tema desde un lugar ya diferente, sí, también ya. Y lo otro también, ahora escuchándote, Rey, también en la presentación del libro, lo que les comentaba es que yo lo llamé herida materna, pero estas fueron las consecuencias. Miedo a ocupar poco espacio, miedo a brillar, de esconderte. Pero cualquier persona puede tener otro nombre. Sí, yo usé un recurso psicológico que me ayudaba a explicar esto, pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser herida materna, herida paterna, herida del primo, lo que sea. ¿Sí? Pero lo importante es no dejar de visibilizar que ciertas relaciones, sobre todo los vínculos que tenemos al principio de nuestra infancia, van a traer sí o sí consecuencias, tanto positivas como negativas, ¿no? entonces, bueno, chicas, yo me quedo con esta conversación como, vieron como que de esas que te llenan así un montón el corazón y de verdad, Ale, te agradezco porque, uno, te escribí como, hey, mira, tengo esta idea, no sé cómo va a ser, pero de alguna forma como también me siento súper agradecida de que lo hicimos funcionar con Ray, que bueno, que trae también esta mirada súper enriquecedora siempre. Pero te quería dar las gracias, te felicito un montón por tu proceso de sanación, por atreverte a compartirlo, por publicar el libro y además como por también abrirte a seguir compartiendo y espero que este no sea el único espacio donde hablemos de tu libro y que sea como un lugar recurrente donde podamos seguir compartiéndolo y que más personas te lleguen a conocer y lleguen a conocer tu trabajo. Muy gracias. No, gracias a ustedes también, chicas, por la oportunidad. No nos dio chance de hablar un poquito con respecto de ser autora venezolana. Así que Es tengo mucho verdad, afecto con respecto a es eso. verdad, no menor, no menor y hay que hacerlo porque, que, bueno, ahí también, bueno, esto no se cerra ya, pero creo que también que es importante reconocer que hay muchas mujeres que están desde afuera de Venezuela compartiendo su historia, ¿no? Como hablábamos de un marco general, pero que cada una está armando y apoyando a esa memoria para hacer esa reconstrucción de identidad propia y colectiva. Sí, yo también te agradezco mucho porque te hayas sumado al espacio. Creo que tienes como, brindas una perspectiva y una forma de ver las cosas como desde un lugar muy compasivo y amoroso. Y siento que el mundo necesita más compasión y más amor. Yo siento que tiene mucha, que capaz no se ve tanto y no Sí. se visibiliza tanto, pero siento que hay mucha.
con esto de las autoras venezolanas, yo le decía a Pau que es muy hermoso que haya tanta gente publicando porque habla de personas que le dan entidad y lugar a su historia y también habla de alguna forma de las puertas que están abiertas ahorita y se están aprovechando para la publicación, que siento que eso también es como muy valioso, que hayan más mujeres en la literatura. Y nada, agradecerte, me parece muy hermoso. Yo lo tengo como pendiente, yo no me lo he leído, me declaro culpable, pero lo tengo como un pendiente. No, no, tranquila, gracias chicas por, de verdad, por la invitación, por este espacio, que sean muchos más y nada, cuenten conmigo, esto está bellísimo, ¿no? Hablar de libros, sí, hablar de procesos también, creo que la mayoría ve el libro publicado y no dan Ujú. cuenta como este proceso que ya vieron por todo lo que pasamos, más todo lo que me faltó contarles, ¿no? No nos daba el tiempo, ¿no? Pero nada, muchísimas gracias y gracias por esas preguntas, me movilizaron, muy bien, me hicieron terapia. Vivimos cargadas de mucha curiosidad. Bueno, un besito a ambas. Chao, que estén bien. Chao.